Muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a los podcasts de comiendoconmaria.com, vuestra plataforma online de nutrición y alimentación, donde además de la academia tenéis la consulta online con los servicios de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. Yo soy Cristina Ortega y soy miembro del equipo de dietistas de Comiendo con María. Hoy es martes 28 de noviembre y como todos los martes estamos en la sección de farmaconutrición y hoy os voy a hablar sobre una patología de la que cada vez oímos y vemos muchos más casos en consulta, el conocido déficit de enzima DAO y su tratamiento dietético. Así que nada, chicos y chicas, empezamos. Bienvenidos, vamos a ello. Feliz martes a todos, chicos y chicas. Ya seguramente a estas alturas algunos o algunas de vosotras pues a lo mejor ya sabéis de qué va esto del déficit de enzima DAO. Pero para los que no, para los que no sepáis qué es esto del DAO, DAO son las siglas de la enzima que se encarga de degradar o metabolizar la histamina que se consume a través de los alimentos, la diaminooxidasa. La histamina también os sonará seguramente a los que tengáis o sufráis alguna alergia ambiental que curse con rinitis, ojos rojos y llorosos, picazón. Esta sustancia es un neurotransmisor que algunos glóbulos blancos pues tienen la capacidad de liberar durante una reacción alérgica. De ahí que algunos tejidos, pues a lo mejor de la dermis, pues tengan esa capacidad vasodilatadora, que se enrojezcan o esos vasos sanguíneos oculares estén más dilatados durante un proceso alérgico, o respiremos peor porque sufrimos vasodilatación por la presencia exagerada de histamina plasmática. Y os preguntaréis, ¿por qué se produce esta situación? ¿Qué es lo que desencadena este proceso de acumulación de histamina por déficit enzimático? Bien, pues esta se debe a diferentes factores genéticos, farmacológicos y también patológicos que propician una deficiencia considerable en la actividad funcional de esta enzima intestinal. Como consecuencia, debido a la desproporción entre la histamina ingerida a través de los alimentos o la liberada por las células que la almacenan en el organismo y la capacidad de metabolizarla, se produce la acumulación de histamina en sangre y la consecuente aparición de sus efectos adversos. Los alimentos también tienen histamina en diferentes cantidades según el alimento del que se trate. Hace algunos años se hablaba de intolerancia a la histamina porque no se conocía la causa de ese exceso de histamina en sangre y se creía que se trataba de un tipo de alergia alimentaria. Pero a diferencia de la alergia alimentaria, la aparición de los síntomas o efectos adversos no está ligada al consumo de un alimento concreto, sino a una amplia gama de alimentos con contenidos variables de histamina. Incluso pueden aparecer síntomas después del consumo de productos con niveles bajos de histamina. Esto supone una dificultad a la hora de establecer una dosis máxima tolerable. De hecho, todavía no existe un consenso claro sobre este valor. Se citan como desencadenantes de síntomas de déficit de DAO cifras que pueden variar desde los 50 miligramos de histamina, lo que equivaldría a una ración o una copa de vino, hasta unos 60 o 75 miligramos mediante administración de histamina pura. Los síntomas son muy variables y no necesariamente todas las personas que sufren de déficit en esta enzima han de presentar todos y cada uno de los síntomas posibles. Pero a día de hoy se sabe que hasta un 20% de los pacientes pueden presentar entre uno o dos síntomas, que el 41,3%, fijaos, un alto porcentaje de las personas que presentan este déficit, pueden presentar entre 3 y 4 síntomas distintos y un 33,8% presentan más de 5 síntomas diferentes. Y os preguntaréis, vale, pero ¿cuáles son estos síntomas que podemos presentar? Pues principalmente el más habitual suele ser la migraña y otro tipo de cefaleas vasculares, seguida por los trastornos gastrointestinales, especialmente aquellos asociados al síndrome del intestino irritable, como puede ser el estreñimiento, la diarrea, saciedad temprana, flatulencia o sensación de hinchazón.
También trastornos dermatológicos como la piel seca, la atopía o la psoriasis, así como dolores en tejidos blandos con frecuencia diagnosticados como fibromialgia e incluso fatiga crónica. En la etapa de la infancia y de la adolescencia se ha relacionado este déficit de DAO con el trastorno de atención e hiperactividad, el conocido TDAH. ¿Y cómo podemos saber si tenemos un déficit de la enzima DAO? Pues se puede averiguar de una forma muy sencilla, con un simple análisis de sangre. De ahí que los test de alergia alimentaria en estos casos no suelen ser demasiado útiles, porque es mucho más fiable el análisis de sangre para saber o conocer si nuestra enzima DAO es suficientemente efectiva o si por contra puede serlo, pero no presentamos suficiente enzima intestinal para poder degradar la histamina presente en los alimentos. La histamina se puede obtener a partir de dos vías. La primera es la vía endógena, es decir, la que nosotros sintetizamos, fabricamos, y la otra a través de los alimentos. Cuando la histamina está presente en condiciones normales, cumple con diferentes funciones, como por ejemplo forma parte de la regulación del sueño y del apetito. Pero cuando se producen esas alteraciones es cuando aparecen los síntomas que os acabo de explicar. Por eso el diagnóstico a veces se complica, porque los síntomas pueden ser muy dispersos. La acumulación de histamina es gradual, no es directa. Es decir, si yo un día me como un trozo de queso curado, que es un alimento muy rico en histamina, probablemente al momento no presente síntomas evidentes, pero si durante el resto del día sigo consumiendo alimentos con diferentes niveles de histamina, algunos con más y otros con menos cantidad, es ahí donde podemos debutar con esta sintomatología. Por lo tanto, ¿qué tratamiento posible existe frente a este problema de déficit enzimático? Pues por un lado podemos tomar la enzima de forma exógena, vía oral, mediante su suministro de forma farmacológica. Y por otro, debemos llevar una dieta baja en histamina. Pero llevar una dieta baja en histamina no es tarea fácil, ya que muchos de los alimentos ricos en esta amina forman parte de un patrón de alimentación considerado saludable. Por un lado, tenemos alimentos de fácil eliminación, como aquellos que no debemos comer de forma frecuente, como sería el caso del que os he puesto como ejemplo anteriormente, el de los quesos curados o semicurados, que son muy ricos en histamina. Otro alimento rico en histamina otra bebida rica en histamina es el vino o las bebidas con alguna graduación alcohólica. También los embutidos, los alimentos fermentados como los lácteos, sobre todo los que derivan de vaca, y otros alimentos ricos en histamina como los pescados azules y algunos vegetales como la berenjena y las espinacas. El vinagre y las frutas cítricas en general también lo son, aunque hay algunas frutas que no son cítricas, como por ejemplo el plátano, que también contiene altos niveles de histamina. También tienen altos niveles en esta amina biógena los frutos secos, la clara del huevo, y por ello también es preferible consumir la yema y no la clara. Por contra, los alimentos que presentan menos cantidad de histamina y que por tanto podemos consumir de forma más habitual o que son más recomendables son las legumbres, las bebidas vegetales menos la bebida de soja, los cereales que no deriven del trigo, como los cereales, por ejemplo, de trigo sarraceno o el arroz, la quinoa, también las carnes frescas, preferiblemente carnes blancas y magras, como el pollo, pavo, conejo y algo de ternera, los yogures de oveja y cabra, los quesos frescos. Ya estáis viendo que al ser una dieta complicada y bastante restrictiva, la combinación de esta junto con el suplemento enzimático puede sernos de gran ayuda para mejorar o ayudarnos a no presentar síntomas de ningún tipo. El suplemento debemos dejarlo para ocasiones en las que no sea imposible controlar el consumo de alimentos con elevados niveles de histamina, como por ejemplo un evento social en el que no podamos escoger lo que se sirve en la mesa, o por ejemplo ahora que vienen las Navidades, que ya estamos a punto de empezar el mes de diciembre, con las comidas y cenas de empresa o los días de quedada con amigos y familiares, las celebraciones de Nochebuena, la comida de Navidad, pues nos pueden resultar de gran ayuda para no presentar después tantos síntomas, tanto digestivos como extradigestivos. El análisis de DAO suele proponerse sobre todo a aquellos pacientes que sufren de migrañas recurrentes,
Por eso, su detección temprana es muy difícil, porque como os he explicado anteriormente, la variabilidad de los síntomas es bastante amplia y no tenemos por qué presentar todos y cada uno de los síntomas, pero uno de los más habituales suelen ser estas migrañas cronificadas en el tiempo. Así que ya sabéis, si presentáis síntomas como los que os he descrito anteriormente o padecéis migrañas recurrentes, que muchas veces asociamos a aquello que comemos, no dudéis en acudir a vuestro médico especialista, alergólogo o al especialista digestivo para solicitar la analítica de sangre en la que os puedan mirar si tenéis o no déficit de enzima DAO, diamino-oxidasa. Nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Si os ha gustado, dad like, compartid, suscribiros a este podcast porque ello nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido. Os recuerdo, comiendoconmaria.com es vuestra plataforma online de nutrición y alimentación, donde tenéis la academia online con todos los cursos por tan solo 10 euros al mes, sin permanencia. Además, también tenéis la consulta de nutrición con María, con Lorena y conmigo. Podéis solicitar vuestra primera visita informativa totalmente gratis o pasar directamente al plan de acción. Os recuerdo también mis redes sociales. Podéis encontrarme en Instagram como @farmacris, en TikTok como @farmacris7 y en Facebook como Cristina Ortega Dietista. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fármaco Nutrición. Os dejo con María el resto de la semana y que paséis una feliz semana y fin de semana. Hasta pronto, adiós.